¿Hay un borde del universo? Y si lo hay, ¿qué hay más allá? Imagina que la luz más antigua que podemos ver viaja desde casi 46.000 millones de años luz. Eso no es un muro, es una historia que apenas empezaremos a contar. En los próximos minutos te llevaré con voz tranquila y paso pausado, desde el instante más caliente y denso, hasta los horizontes que marcan lo que podemos ver y lo que jamás alcanzaremos. Hablaremos de por qué el espacio no es como una habitación con paredes, qué significa la expansión cuando hablamos de todo lo que existe, y cómo la radiación antigua, la huella misma del nacimiento cósmico, nos muestra límites observacionales, no fronteras físicas. También exploraremos por qué la aceleración del universo crea regiones que quedarán para siempre fuera de nuestro alcance, y lo que eso implica para el futuro muy, muy lejano. No habrá fórmulas raras ni jerga innecesaria, solo imágenes sencillas, metáforas claras y datos reales contados con calma, ideales para acompañarte mientras te relajas. Si te apetece, acompáñame en este viaje suave y fascinante hasta el final del video. Suscríbete para más historias del cosmos narradas para dormir y para soñar con lo inmenso sin prisas. Hace unos 13,8 mil millones de años, todo lo que hoy conocemos, cada galaxia, estrella, planeta y átomo, estaba concentrado en un estado tan denso y caliente que desafía la imaginación. No era una bola de fuego flotando en un espacio vacío. No había un afuera. El espacio mismo aún no existía como lo entendemos. Lo que se expandía no era una nube de materia dentro de un entorno más grande. Era el propio tejido del universo. Este instante inicial, al que llamamos Big Bang, no fue una explosión en el sentido cotidiano. Fue una expansión súbita del espacio en todas direcciones a la vez. Cada punto del universo comenzó a separarse de los demás, llevando consigo energía, radiación y partículas en formación. Si pudiéramos observarlo directamente, lo cual es imposible porque la luz no podía propagarse todavía, veríamos un océano ardiente de energía pura, donde las leyes físicas tal como las conocemos apenas comenzaban a definirse. Las temperaturas eran inimaginables, billones de grados, lo suficiente para que ni siquiera los protones o neutrones pudieran existir por más de una fracción de segundo. En esos primeros instantes, el universo estaba compuesto principalmente por un plasma denso de partículas elementales, quarks, electrones, fotones y neutrinos, todos moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz. No había estructura, ni materia sólida, ni átomos, solo una energía caótica que se expandía y enfriaba con rapidez. A medida que el espacio se extendía, la densidad disminuía. En apenas una 10.000ª de segundo, el universo ya había crecido exponencialmente, pasando de algo más pequeño que un átomo a una escala macroscópica. Y con esa expansión, la temperatura bajó lo suficiente como para permitir que los quarks se combinaran, formando los primeros protones y neutrones. Fue el inicio de la materia tal como la conocemos. Sin embargo, esta descripción, aunque precisa, no resuelve la gran pregunta: ¿qué provocó el Big Bang? Hasta hoy no lo sabemos. La teoría explica cómo evolucionó el universo desde ese estado inicial, pero no qué lo causó ni qué había antes. De hecho, hablar de un antes puede no tener sentido porque el tiempo mismo podría haber nacido junto con el espacio. Es decir, el Big Bang no ocurrió dentro del tiempo. El tiempo comenzó con él. Otra confusión común es imaginar el Big Bang como una explosión que ocurrió en un punto específico del espacio, con materia volando hacia afuera en todas direcciones. Pero en realidad, cada punto del universo actual se originó simultáneamente en ese evento.
No hay un centro desde el cual todo se expanda. Si el universo fuera una masa de pan con pasas dentro, el espacio sería la masa que se hincha, y las pasas serían las galaxias. Ninguna está en el centro, todas se alejan unas de otras porque la masa misma crece. Durante los primeros microsegundos, el universo era tan homogéneo que todas las regiones se parecían entre sí. Sin embargo, pequeñas fluctuaciones cuánticas, imperfecciones minúsculas en la densidad, se amplificaron con el tiempo. Esas irregularidades serían las semillas de todo lo que hoy vemos: galaxias, cúmulos de estrellas y planetas. Lo que empezó como un mar uniforme de energía se convirtió, miles de millones de años después, en un cosmos lleno de estructuras. En este estado primigenio, las leyes de la física aún no estaban completamente diferenciadas. Los científicos creen que las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, podrían haber sido una sola en los primeros instantes. Solo conforme el universo se expandía y enfriaba, esas fuerzas se fueron separando, permitiendo la complejidad que hoy hace posible la existencia de átomos, estrellas y vida. Si pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo y acercarnos a ese primer segundo, notaríamos que la energía dominaba sobre la materia. Las partículas aparecían y desaparecían constantemente en un equilibrio frenético. Luego, una ligera asimetría, una diferencia de apenas una parte en 1000 millones entre materia y antimateria, permitió que quedara un exceso de materia. Ese pequeño desequilibrio es lo que hizo posible que algo permaneciera después de que el resto se aniquilara en pura radiación. Sin ese detalle minúsculo, el universo habría sido solo luz, sin estrellas, sin galaxias, sin nosotros. A los pocos segundos, la temperatura descendió lo suficiente para que se formaran los primeros núcleos ligeros: hidrógeno, helio y trazas de litio. Este proceso, llamado nucleosíntesis primordial, sería esencial para el futuro del cosmos. Pero todo eso vendría después. En este punto inicial, el universo seguía siendo un resplandor enceguecedor, una mezcla ardiente que aún no dejaba escapar la luz. Lo que resulta más asombroso es que, incluso en esa etapa primitiva, las leyes físicas actuaban con precisión. La expansión, el enfriamiento y la formación de partículas siguieron patrones que hoy podemos describir con ecuaciones. Aunque no podamos ver directamente ese primer instante, los rastros de su calor y su orden inicial todavía llenan el cielo. La radiación de fondo de microondas, un eco silencioso del nacimiento del todo. Así comenzó el universo, no con una explosión en el espacio, sino con el nacimiento del espacio mismo. Un amanecer cósmico sin centro, sin borde, donde el tiempo empezó a fluir y la energía se transformó en materia. Un principio tan violento como perfecto, del que cada átomo de nuestro cuerpo aún guarda memoria. En los primeros instantes del universo, justo después del Big Bang, algo extraordinario ocurrió. En una fracción diminuta de segundo, el cosmos se expandió a una velocidad que desafía toda intuición, mucho más rápido que la luz. No porque algo viajara a través del espacio, sino porque el propio espacio se estiraba. A ese fenómeno lo conocemos como inflación cósmica, y aunque duró un tiempo casi imposible de imaginar, alrededor de 10 a la menos 32 segundos, sus efectos definieron todo lo que el universo sería después. Antes de la inflación, el universo era increíblemente pequeño, denso y caliente. Si lo pensamos en términos de escala, era mucho más pequeño que un protón. Pero de repente, ese diminuto punto de energía comenzó a expandirse de manera exponencial. En menos de una millonésima de segundo, se infló miles de millones de veces,
pasando de lo microscópico a algo del tamaño de una naranja, o incluso mayor, según los modelos. La palabra exponencial aquí no es un recurso dramático. Significa que cada instante de tiempo, por minúsculo que fuera, el universo duplicaba o triplicaba su tamaño. Esta expansión no fue una explosión de materia, sino el estiramiento del propio tejido del espacio-tiempo. Y aunque pueda sonar contrario a la física, nada en realidad se movía más rápido que la luz dentro del espacio. Simplemente el espacio mismo crecía más rápido de lo que la luz podía recorrerlo. ¿Pero por qué ocurrió? Los físicos creen que una forma particular de energía, llamada energía del vacío o campo inflacionario, se apoderó del universo en ese instante. Este campo tenía una presión negativa enorme, lo que provocó una expansión acelerada y repentina. Luego, al liberar su energía, se transformó en radiación y partículas, dando origen a la materia que llenaría el universo. Es como si una burbuja invisible de espacio vacío se inflara descontroladamente y al estabilizarse encendiera el fuego del Big Bang, tal como lo conocemos. La inflación resolvió varios enigmas que antes parecían insolubles. Uno de ellos es el llamado problema del horizonte. Cuando observamos el cosmos en cualquier dirección, vemos que la radiación de fondo, ese resplandor que proviene del universo primitivo, tiene la misma temperatura en todas partes, con diferencias tan pequeñas que apenas se detectan. Pero, en teoría, regiones tan alejadas nunca habrían tenido tiempo de comunicarse entre sí a la velocidad de la luz para igualar sus condiciones. La inflación lo explica. Esas regiones sí estuvieron en contacto antes de que el universo se inflara. Luego, la expansión súbita las separó más allá del alcance causal, pero mantuvieron esa homogeneidad original. Otro misterio que la inflación ayuda a entender es la planitud del universo. Las observaciones muestran que el cosmos es geométricamente plano, es decir, que la suma de los ángulos de un triángulo cósmico gigante da exactamente 180 grados. Sin inflación, sería difícil explicar cómo el universo logró tal precisión. Pero si imaginamos que una pequeña región curva se estira hasta volverse inmensamente grande, su curvatura se vuelve imperceptible, como una superficie esférica que parece plana al observar solo un fragmento. La inflación entonces no solo agrandó el universo, sino que lo suavizó y aplanó. Y aún hay más. Durante ese estiramiento brutal, las diminutas fluctuaciones cuánticas, pequeños temblores de energía que ocurren de manera aleatoria en el vacío, se amplificaron hasta escalas cósmicas. Esas irregularidades minúsculas se convirtieron en las semillas de toda la estructura futura del universo. Las regiones ligeramente más densas atrajeron materia y con el paso de miles de millones de años formaron galaxias, cúmulos y vacíos. Así, los caprichos del azar cuántico del universo temprano determinaron el diseño a gran escala del cosmos. A medida que la inflación se detenía, el campo inflacionario liberó su energía en forma de radiación. Ese proceso, conocido como recalentamiento, transformó la energía del vacío en un mar de partículas subatómicas, protones, electrones, fotones y neutrinos. Fue entonces cuando el universo retomó una evolución más lenta y reconocible, enfriándose progresivamente y dando paso a la era de las partículas y la materia. Lo más impresionante es que aunque la inflación duró un instante insignificante, sus consecuencias siguen siendo observables hoy. Los patrones de temperatura en la radiación cósmica de fondo de microondas conservan las huellas de aquellas fluctuaciones cuánticas iniciales. Satélites como Planck y WMAP han medido esas variaciones con una precisión tan alta
que coinciden casi exactamente con las predicciones del modelo inflacionario. Sin embargo, todavía no sabemos con certeza qué mecanismo exacto impulsó la inflación, ni qué tipo de campo o partícula fue responsable. Algunas teorías sugieren que la inflación podría no haber ocurrido una sola vez. En ciertos modelos, el proceso puede repetirse infinitamente en distintos lugares del espacio, generando múltiples universos. Un multiverso inflacionario, donde cada burbuja se expande con sus propias leyes físicas. Aunque fascinante, esa idea sigue siendo especulativa y difícil de comprobar. En esencia, la inflación cósmica fue el gran momento en que el universo dejó de ser una singularidad incomprensible y se convirtió en el vasto escenario donde surgirían las estrellas y la vida. En menos de un parpadeo, un espacio diminuto se transformó en un cosmos inmenso, estable y uniforme, con solo leves arrugas cuánticas que más tarde darían forma a todo lo que vemos. Esa brevísima expansión, tan fugaz que ocurrió antes de que el tiempo tuviera sentido humano, fue suficiente para establecer las reglas y la estructura del universo entero. Una fracción de segundo que decidió miles de millones de años de historia cósmica. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video. Y así las podrás disfrutar en cualquier momento y sin molestas interrupciones por anuncios, ahora continuando. Cuando la inflación cósmica terminó, el universo dejó de expandirse de forma explosiva, pero continuó haciéndolo a un ritmo más estable. En ese momento, toda la energía liberada durante el proceso inflacionario se transformó en un océano denso de radiación y partículas elementales. Era el comienzo de la era de las partículas, una etapa breve, pero fundamental, en la que la materia, tal como la conocemos, comenzó a tomar forma. El cosmos seguía siendo extremadamente caliente, unos 10 billones de grados Kelvin. A esas temperaturas, las partículas no podían permanecer unidas por mucho tiempo. Los quarks, electrones, neutrinos y fotones se movían frenéticamente en todas direcciones, chocando, aniquilándose y reapareciendo en un equilibrio constante entre materia y energía. Era un universo turbulento, más parecido a un laboratorio subatómico que al cielo estrellado que vemos hoy. Con el paso de los microsegundos, la expansión del espacio hizo que la temperatura descendiera de manera continua. Cuando cayó por debajo de los 1.000 millones de grados, algo crucial ocurrió. Los quarks comenzaron a unirse, formando protones y neutrones. Este proceso marcó la transición de un universo, dominado por partículas elementales, a uno donde empezaba a surgir la materia nuclear. Los protones, partículas cargadas positivamente, y los neutrones, sin carga eléctrica, se mantenían en equilibrio gracias a las reacciones que los transformaban unos en otros mediante la fuerza nuclear débil. Pero ese equilibrio era frágil. Conforme el universo seguía enfriándose, estas reacciones se volvieron más lentas y los neutrones comenzaron a decaer, ya que son inestables por naturaleza. En unos pocos minutos, solo una fracción de ellos logró sobrevivir, y esa pequeña reserva sería esencial para construir los primeros núcleos atómicos. Hacia el primer segundo de existencia, el universo ya no era un caos absoluto. Las fuerzas fundamentales habían adquirido su forma actual: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nuclear fuerte y débil. Los fotones seguían dominando la energía total, pero los protones y neutrones habían dejado su huella permanente. Eran los ladrillos básicos de la materia visible. En los minutos siguientes, la temperatura siguió cayendo. Cuando alcanzó unos 100 millones de grados,
las colisiones entre protones y neutrones se hicieron menos violentas y más estables. En ese ambiente surgió un proceso decisivo: la nucleosíntesis primordial. Durante los primeros 3 a 20 minutos, el universo actuó como un gigantesco reactor nuclear natural. Los protones se combinaron con neutrones para formar deuterio, un núcleo de hidrógeno pesado, y luego estos núcleos ligeros se fusionaron para crear helio 3, helio 4 y trazas diminutas de litio 7. Los cálculos modernos indican que, al final de esa etapa, alrededor del 75% de la materia bariónica era hidrógeno y el 25% era helio, con solo una fracción minúscula de litio. Esa proporción es exactamente la que observamos hoy en el cosmos. Todo el hidrógeno que alimenta las estrellas, todo el helio que se detecta en las nebulosas, e incluso los átomos que forman el agua y los seres vivos, se originaron en esos primeros minutos. Ninguna estrella había nacido aún, pero el material del que estarían hechas ya estaba presente. Después de unos 20 minutos, la temperatura bajó tanto que la fusión nuclear se detuvo. Los fotones eran demasiado energéticos como para permitir la formación de nuevos núcleos, rompiéndolos apenas aparecían. Así, la nucleosíntesis primordial llegó a su fin, dejando un universo lleno de núcleos ligeros y de radiación. Los electrones seguían flotando libremente, sin poder unirse a los núcleos, debido a la intensa energía de los fotones que llenaban el espacio. Durante esta era, el universo era opaco. La luz no podía viajar grandes distancias, porque chocaba constantemente con las partículas cargadas del plasma. A pesar de eso, la expansión y el enfriamiento continuaban implacables. Con cada segundo que pasaba, el cosmos se hacía más grande y menos denso. En unos cientos de miles de años, cuando la temperatura descendiera lo suficiente, los electrones finalmente podrían combinarse con los núcleos, dando origen a los primeros átomos. Pero ese sería otro capítulo. Por ahora, la historia de la materia había comenzado. En apenas unos minutos de existencia, el universo pasó de ser pura energía a contener los ingredientes esenciales para todo lo que vendría después. Cada estrella que brilla en el cielo, cada molécula de agua y cada célula viva que alguna vez existió, provienen de esa breve pero trascendental etapa en la que la naturaleza encendió su primer horno nuclear. Fue el momento en que el caos primordial empezó a organizarse, y la materia, por primera vez, tomó forma duradera en el vasto tejido del cosmos. Durante cientos de miles de años después del Big Bang, el universo fue un océano ardiente de partículas cargadas. La materia y la radiación estaban entrelazadas en un caos luminoso. Los protones y electrones chocaban constantemente con los fotones, impidiendo que la luz viajara libremente. Era un cosmos opaco, una niebla incandescente, donde la energía reinaba sobre la forma. Pero con el paso del tiempo, la expansión del espacio lo fue enfriando poco a poco, hasta que ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia cósmica: la recombinación. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, la temperatura del universo descendió a unos 3.000 grados Kelvin, el punto en que los protones y electrones pudieron finalmente unirse para formar átomos estables de hidrógeno y helio. Ese proceso, conocido como recombinación, marcó una transición crucial. La materia dejó de estar en forma de plasma cargado y se convirtió en gas neutro, y con ello los fotones, la luz primordial, quedaron libres por primera vez. Antes de ese momento, la luz no podía viajar más de unos pocos centímetros antes de chocar con una partícula cargada. Pero cuando los átomos se formaron,
Los fotones ya no tenían obstáculos. Comenzaron a moverse libremente por el espacio, expandiéndose junto con él. Aquella luz, liberada en ese instante, aún nos alcanza hoy, aunque su energía se haya estirado por miles de millones de años de expansión. La conocemos como radiación cósmica de fondo de microondas, o simplemente CMB por sus siglas en inglés, Cosmic Microwave Background. Este fenómeno nos ofrece algo asombroso, una fotografía del universo, cuando apenas tenía unos cientos de miles de años. Antes de eso, ningún telescopio, por más avanzado que sea, puede ver más lejos, porque no existía luz libre para observar. Es literalmente el horizonte visual más antiguo del cosmos. Al liberarse los fotones, el universo se volvió transparente por primera vez. La luz viajó en todas direcciones, llenando el espacio de radiación uniforme. Sin embargo, esa uniformidad no era perfecta. En algunos puntos, la densidad era ligeramente mayor o menor, diferencias diminutas, de una parte en 100.000, que se debían a las fluctuaciones cuánticas amplificadas durante la inflación. Esas pequeñas variaciones en la temperatura del CMB son las huellas de los futuros cúmulos de galaxias y vacíos cósmicos. En otras palabras, la imagen del universo recién transparente ya contenía el mapa de todo lo que vendría después. Con el paso del tiempo, la expansión del universo estiró la longitud de onda de esa luz. Lo que en aquel entonces era un resplandor anaranjado rojizo, brillante como el de una estrella, se fue enfriando hasta convertirse en una radiación muy tenue en el rango de las microondas. Hoy, el CMB tiene una temperatura media de 2,7 Kelvin, apenas unos grados por encima del cero absoluto. Aunque invisible a simple vista, llena todo el espacio. No importa en qué dirección apuntemos, siempre encontramos su débil eco. En 1965, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson detectaron accidentalmente esta radiación mientras calibraban una antena de radio en Nueva Jersey. Escuchaban un ruido constante que no podían eliminar, sin importar hacia dónde apuntaran el instrumento. Sin saberlo, habían encontrado la prueba más directa del Big Bang, el eco fósil de la primera luz del universo. Desde entonces, misiones como COBE, WABLE-MAP y Planck han cartografiado la radiación cósmica con enorme precisión, revelando su estructura con detalles asombrosos. El patrón del CMB confirma que el universo primitivo era extraordinariamente homogéneo, pero no completamente uniforme. Las ligeras manchas más calientes y más frías en su mapa son la clave de cómo la gravedad empezó a actuar sobre las regiones más densas, concentrando materia y formando con el tiempo galaxias, estrellas y planetas. En cierto modo, todo el universo visible nació de esas leves arrugas en la luz más antigua. La recombinación no solo permitió la liberación de los fotones, también marcó el inicio de una nueva era. El universo se sumió en una oscuridad serena, porque aunque la luz podía viajar, aún no existían fuentes luminosas como estrellas o galaxias. Fue el comienzo de la llamada Edad Oscura Cósmica. Pero en ese silencio de radiación expandiéndose, el universo ya guardaba las semillas de todo lo que existiría. Los átomos recién formados flotaban en el vacío creciente. Las ondas de luz se alejaban suavemente, y el cosmos respiraba por primera vez en calma. Aquella radiación sigue viajando a través del espacio, envolviéndolo todo, recordándonos cada noche que, incluso en la oscuridad más profunda, aún queda un eco del primer amanecer del universo. Durante la llamada Edad Oscura Cósmica, el universo se encontraba en una etapa silenciosa, sin luces ni destellos visibles.
acababa de liberarse la radiación de fondo de microondas, unos 380.000 años después del Big Bang, y los fotones, la luz, comenzaban a viajar libremente por el cosmos. Sin embargo, esa luz no provenía de estrellas ni galaxias, sino del propio resplandor del universo recién enfriado. Era una radiación uniforme, débil y fría que, con el tiempo, se atenuó hasta convertirse en el tenue eco que los astrónomos detectan hoy con radiotelescopios. Más allá de ese resplandor, reinaba una oscuridad total. En esta etapa, el universo estaba dominado por una mezcla simple: hidrógeno neutro, helio y una pequeña fracción de litio, los productos de la nucleosíntesis primordial. La temperatura había descendido lo suficiente como para que los electrones permanecieran ligados a los núcleos, formando átomos estables. Sin embargo, aún no existían fuentes de luz nuevas. Las estrellas y galaxias todavía no habían nacido. Desde el punto de vista de un observador hipotético, el cosmos habría sido completamente invisible, un océano de gas frío y transparente, sin destellos ni sombras. A pesar de esa calma aparente, en el interior del universo estaba ocurriendo algo crucial. Las diminutas irregularidades de densidad que habían surgido durante la inflación cósmica comenzaban a ejercer su influencia. En algunas regiones, la materia era apenas un poco más densa que en otras, y esa pequeña diferencia era suficiente para que la gravedad empezara a actuar. Esas zonas de mayor densidad comenzaron a atraer lentamente más materia, dando origen a estructuras que con el tiempo se convertirían en cúmulos de galaxias. La expansión general del universo seguía en curso, estirando el espacio a una velocidad constante. Pero localmente, en las regiones donde la gravedad dominaba, la materia se agrupaba. Este delicado equilibrio entre expansión y atracción gravitatoria marcó el ritmo de la Edad Oscura. Durante millones de años, las partículas de gas se fueron acumulando en nubes cada vez más densas. Era un proceso extremadamente lento. El universo, aún joven, tenía una densidad muy baja, y la temperatura todavía era lo bastante alta como para dificultar el colapso inmediato de la materia. Mientras tanto, la radiación de fondo seguía enfriándose, su longitud de onda alargándose con la expansión del espacio. En algún momento, su energía dejó de tener influencia directa sobre la materia y el universo se volvió realmente oscuro. Sin fotones de alta energía que ionizaran el gas, la materia pudo enfriar más eficientemente, permitiendo que la gravedad continuara moldeando las primeras estructuras. Se estima que la Edad Oscura se prolongó durante varios cientos de millones de años. En ese tiempo, los primeros halos de materia oscura sirvieron como andamios invisibles donde el gas bariónico, hidrógeno y helio comenzó a acumularse. Aunque la materia oscura no emitía ni absorbía luz, su gravedad fue esencial para la formación de las primeras estrellas. Estas estructuras invisibles fueron los verdaderos cimientos del universo observable actual. Hacia el final de esta etapa, el universo empezó a experimentar los primeros signos de cambio. En los centros de las regiones más densas, el gas colapsó lo suficiente para alcanzar temperaturas y presiones extremas. En ese entorno, los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse y las primeras estrellas nacieron. Esas estrellas primordiales, conocidas como población 3, eran gigantescas, mucho más masivas que las actuales, y brillaban con una intensidad extraordinaria. Su formación marcó el final de la Edad Oscura y el comienzo de la llamada Era de reionización, cuando su radiación comenzó a ionizar nuevamente el hidrógeno del universo.
Aunque ninguna de esas primeras estrellas ha sido observada directamente, sus huellas se encuentran en la distribución de las galaxias y en la estructura del cosmos actual. La Edad Oscura Cósmica, a pesar de su nombre, no fue un periodo vacío ni sin importancia. Fue el silencioso preludio de todo lo que vendría después. En la oscuridad absoluta del espacio primitivo, la gravedad trazó las líneas maestras del universo que conocemos hoy. Un cosmos lleno de luz, pero cuya historia comenzó en la quietud y el silencio de una noche eterna. El fin de la Edad Oscura Cósmica llegó con un estallido de luz. En los rincones más densos del universo primitivo, el hidrógeno y el helio, acumulados durante cientos de millones de años, comenzaron a colapsar bajo su propia gravedad. De esas nubes surgieron las primeras estrellas, gigantes colosales, que brillaron con una intensidad nunca antes vista. Su aparición marcó el inicio de una nueva era, la reionización cósmica. Estas primeras estrellas, conocidas como Población 3, eran muy distintas a las actuales. Se formaron en un universo virgen, compuesto casi exclusivamente de hidrógeno y helio, sin elementos más pesados que pudieran enfriar el gas y fragmentar las nubes. Como resultado, crecieron hasta alcanzar masas enormes, algunas 100 o incluso 1000 veces mayores que la del Sol, y vivieron vidas breves y violentas. En apenas unos pocos millones de años, agotaban su combustible nuclear y explotaban en supernovas titánicas, sembrando el espacio con los primeros átomos de carbono, oxígeno y hierro. Estos metales serían esenciales para la siguiente generación de estrellas y planetas. La luz ultravioleta emitida por estas estrellas tenía suficiente energía para ionizar el hidrógeno neutro que llenaba el universo. Poco a poco, los fotones liberados comenzaron a romper los átomos de hidrógeno en protones y electrones, creando burbujas de gas ionizado alrededor de las primeras estrellas. Al principio, estas regiones eran pequeñas y aisladas, pero a medida que más estrellas nacían y morían, las burbujas se expandían y se fusionaban, transformando por completo el medio cósmico. Este proceso, conocido como reionización, se extendió a lo largo de cientos de millones de años, hasta que la mayor parte del universo volvió a estar ionizada. La reionización marcó un cambio radical en la transparencia del cosmos. La radiación ultravioleta de las nuevas estrellas y galaxias pudo viajar distancias mucho mayores, permitiendo que el universo se volviera visible una vez más. Es en esta época donde el universo adquirió sus primeras estructuras complejas: cúmulos estelares, galaxias embrionarias y las primeras redes de materia conectadas por filamentos invisibles de gravedad. La formación de galaxias siguió un patrón jerárquico. Pequeños cúmulos de estrellas y gas se unieron para formar sistemas más grandes. La materia oscura desempeñó un papel esencial. Actuó como un esqueleto gravitacional que atrajo el gas visible, permitiendo que las galaxias crecieran en su interior. En esas regiones, el gas se enfriaba, se comprimía y formaba nuevas generaciones de estrellas. Con el tiempo, algunos de estos sistemas primitivos se fusionaron para dar origen a las primeras galaxias espirales y elípticas, las antecesoras de las que observamos hoy. Los astrónomos estiman que las primeras estrellas comenzaron a brillar unos 200 millones de años después del Big Bang, y que la reionización se completó aproximadamente 1000 millones de años más tarde. Lo notable es que, aunque no podemos observar directamente las primeras estrellas, sí detectamos las señales de este proceso en la radiación de fondo cósmico. Esa radiación, al atravesar regiones ionizadas,
sufre ligeras alteraciones que revelan cuándo y cómo el universo recobró su transparencia. Con la reionización también nació la diversidad cósmica. Las supernovas de la población 3 enriquecieron el gas circundante, permitiendo la formación de estrellas más pequeñas y estables, como nuestro Sol, miles de millones de años después. Estas nuevas generaciones de estrellas dieron forma a galaxias más complejas, con brazos, cúmulos y discos de gas en rotación. A la par, comenzaron a surgir agujeros negros en el corazón de algunas de estas galaxias, alimentados por el colapso de las primeras estrellas masivas. Algunos de ellos crecieron rápidamente, convirtiéndose en los núcleos activos que más tarde brillarían como cuásares. El universo, que durante cientos de millones de años había estado sumido en la oscuridad, se llenó de luz y estructura. Lo que una vez fue un mar uniforme de gas y radiación se convirtió en un tapiz de galaxias, estrellas y materia invisible unidas por la gravedad. Desde entonces, la historia cósmica sería guiada por estos nuevos protagonistas, la luz, la materia y el tiempo, dando forma al universo que observamos hoy, repleto de miles de millones de galaxias que aún conservan el eco de aquellas primeras chispas de creación. A medida que el universo continuaba expandiéndose y enfriándose, los pequeños desequilibrios que habían surgido en los primeros instantes, ligeras variaciones en la densidad del gas y la materia oscura, comenzaron a amplificarse bajo la fuerza de la gravedad. Esas diminutas irregularidades, casi imperceptibles en el fondo cósmico de microondas, eran las semillas de toda la estructura que más tarde dominaría el cosmos. A lo largo de miles de millones de años, esas fluctuaciones se transformaron en un vasto entramado de materia. La red cósmica. La red cósmica es, literalmente, el esqueleto del universo. Si pudiéramos observarlo a una escala inimaginablemente grande, veríamos algo parecido a una telaraña tridimensional. Filamentos que se extienden durante cientos de millones de años luz, interconectando regiones densas, llamadas cúmulos de galaxias, mientras que entre ellos se abren enormes vacíos, auténticos desiertos cósmicos, donde casi no hay galaxias. Este patrón no es aleatorio. Es el resultado directo de cómo la gravedad moldeó el universo a partir de sus inicios. Todo comenzó con la materia oscura. Invisible y misteriosa, esta forma de materia constituye la mayor parte de la masa del cosmos. Aunque no emite ni refleja luz, su presencia se revela por su influencia gravitacional. En el universo primitivo, la materia oscura se agrupó primero, formando halos donde el gas ordinario, hidrógeno y helio, se acumuló más tarde para formar galaxias. A medida que los halos crecían y se fusionaban, surgieron filamentos conectores que los unían, trazando una red que servía como el marco invisible del cosmos. El gas interestelar siguió ese patrón gravitatorio, cayendo en los filamentos y acumulándose en los puntos de intersección, donde se formaron los cúmulos de galaxias. Allí, las fuerzas gravitatorias eran tan intensas que las galaxias quedaron atrapadas en órbitas colectivas, girando alrededor de centros masivos, dominados por materia oscura y gas caliente. Con el tiempo, estas regiones se convirtieron en los nodos más brillantes y densos de la red cósmica, los verdaderos centros urbanos del universo. Entre los filamentos se abren los vacíos cósmicos, regiones enormes, de hasta cientos de millones de años luz de diámetro, donde la densidad de materia es extremadamente baja. En apariencia, podrían parecer vacíos absolutos, pero incluso allí existe una tenue cantidad de gas y materia oscura, apenas perceptible. Estos vacíos son tan vastos
que si la Vía Láctea estuviera en uno de ellos, el cielo nocturno sería mucho más oscuro, con muchas menos galaxias visibles. Sin embargo, los vacíos también desempeñan un papel esencial. Equilibran la expansión y ayudan a definir los límites entre las estructuras más densas del universo. La formación de esta red fue un proceso gradual, impulsado por el equilibrio entre la expansión cósmica y la atracción gravitacional. En los primeros 1.000 millones de años, los filamentos apenas comenzaban a delinearse, pero a medida que las galaxias se formaban y la gravedad seguía concentrando la materia, las estructuras se volvían más pronunciadas. Hoy, más de 13.000 millones de años después del Big Bang, la red cósmica está plenamente desarrollada, y los astrónomos pueden mapearla con precisión gracias a observaciones de millones de galaxias. Los grandes relevamientos del cielo, como el Sloan Digital Sky Survey, han permitido construir mapas tridimensionales del universo cercano. Estos mapas muestran cómo las galaxias no se distribuyen de forma uniforme, sino que se agrupan siguiendo patrones filamentosos. En las imágenes, las zonas densas aparecen como nudos brillantes, y entre ellas se extienden corredores de materia que recuerdan las fibras de una red biológica o las conexiones neuronales del cerebro humano. De hecho, las comparaciones matemáticas han revelado que la distribución de la materia en el cosmos guarda una sorprendente similitud con la de las redes cerebrales, aunque las escalas sean completamente diferentes. Los filamentos también actúan como autopistas cósmicas. A través de ellos, el gas fluye hacia los cúmulos, alimentando la formación de nuevas estrellas y galaxias. Esta circulación mantiene vivo el proceso de crecimiento galáctico y ayuda a explicar por qué algunas regiones del universo son mucho más activas que otras. En contraste, los vacíos son lugares tranquilos, donde la expansión domina y las interacciones gravitatorias son mínimas. La red cósmica no solo es impresionante por su tamaño, sino también por su coherencia. Desde los cúmulos más masivos hasta las galaxias individuales, todo encaja en una jerarquía ordenada. Las galaxias, con sus brazos y discos, son estructuras dentro de grupos. Los grupos forman cúmulos, y los cúmulos se enlazan en supercúmulos, que a su vez están unidos por los filamentos de materia oscura. Todo esto conforma un patrón que se extiende hasta los límites del universo observable. Lo más asombroso es que la red cósmica sigue evolucionando. Aunque el universo se expande aceleradamente, la gravedad continúa uniendo materia dentro de los filamentos y cúmulos. Las simulaciones cosmológicas muestran que, en el futuro lejano, las regiones densas seguirán creciendo, mientras los vacíos se expandirán y aislarán las grandes estructuras entre sí. Así, el universo se volverá un archipiélago de islas galácticas separadas por vastos océanos de nada. Hoy, cuando los telescopios más potentes observan el cielo profundo, lo que realmente están viendo es una porción diminuta de esta gigantesca red cósmica. Cada punto de luz, cada galaxia y cada cúmulo es parte de un entramado colosal que conecta todo lo que existe. Comprender su forma y evolución es entender la arquitectura misma del universo, un tejido de materia, energía y tiempo que continúa expandiéndose lentamente hacia lo desconocido. Cuando hablamos del borde del universo, no nos referimos a una pared física ni a un límite que podamos alcanzar con una nave espacial. El verdadero borde, el que los cosmólogos llaman horizonte de partículas, es una frontera en el tiempo, no en el espacio. Es la distancia máxima desde la que la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el nacimiento del cosmos. En otras palabras,
es el límite de lo que podemos ver, no del universo en sí. El concepto puede parecer abstracto, pero su base es simple. La velocidad de la luz es finita. Aunque es increíblemente rápida, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, no es infinita. Desde el Big Bang, el universo ha existido durante unos 13,8 mil millones de años, lo que significa que la luz más antigua que nos alcanza hoy ha estado viajando durante ese tiempo. Podría pensarse entonces que el radio del universo observable sería de unos 13,8 mil millones de años luz. Pero la realidad es más sorprendente. Debido a la expansión del espacio, ese horizonte se encuentra mucho más lejos, a unos 46.000 millones de años luz en todas las direcciones. ¿Cómo es posible que podamos ver más lejos de lo que el universo tiene en años de existencia? La clave está en la expansión del espacio mismo. Cuando la luz comenzó su viaje, las regiones del universo estaban mucho más cerca entre sí. A medida que el cosmos se expandía, el espacio entre los puntos se estiraba, y con él también se estiraba la longitud de onda de la luz. Así, aunque el fotón haya viajado solo durante 13,8 mil millones de años, la distancia que ahora nos separa de su punto de origen es mucho mayor. El horizonte de partículas marca el límite de nuestro universo observable, pero no el límite del universo total. Más allá de esa frontera, seguramente hay incontables galaxias, estrellas y estructuras que existen, pero cuya luz todavía no ha tenido tiempo de alcanzarnos. No podemos verlas, y nunca podremos, porque la expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, está separando esas regiones más rápido de lo que la luz puede recorrer. En cierto modo, cada segundo que pasa, el universo observable crece, pero también deja escapar más y más de su contenido hacia lo inalcanzable. Desde la Tierra, todo lo que podemos detectar, galaxias, cúmulos, radiación de fondo, se encuentra dentro de una gigantesca esfera con nosotros en el centro. No porque ocupemos un lugar especial, sino porque el horizonte depende del punto de observación. Cualquier observador, en cualquier galaxia, vería su propio universo observable centrado en sí mismo, con un horizonte similar de unos 46.000 millones de años luz. Es un recordatorio de que el cosmos es homogéneo y que todos los puntos del espacio tienen la misma perspectiva limitada por el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang. La luz más antigua que podemos observar proviene de la radiación cósmica de fondo, CMB, emitida unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se volvió transparente por primera vez. Antes de ese momento, el cosmos era una sopa densa y caliente, donde la luz no podía viajar libremente. Por eso el CMB es como una fotografía del universo bebé, la superficie más lejana que nuestros telescopios pueden alcanzar en luz visible o de microondas. Más allá de ese horizonte, no hay oscuridad en el sentido tradicional, sino una región invisible, opaca a la radiación electromagnética. Para los cosmólogos, el horizonte de partículas no solo define lo que podemos ver, sino también lo que podemos estudiar. Todo nuestro conocimiento del cosmos, desde la formación de galaxias hasta la expansión acelerada, proviene de esta burbuja de observación. Sin embargo, el hecho de que exista un límite no implica que el universo termine allí. Las teorías más aceptadas sugieren que el universo podría ser mucho más grande, posiblemente infinito, extendiéndose más allá de lo que la luz ha tenido tiempo de revelarnos. Pensar en el horizonte de partículas es pensar en los confines del tiempo y la causalidad. Cada fotón que llega a nuestros telescopios
trae consigo un mensaje del pasado, una historia escrita cuando el universo era más joven. Al mirar lejos, miramos atrás en el tiempo, y el horizonte marca el punto donde esa historia se vuelve inaccesible. Es el límite natural de nuestra visión cósmica, una frontera que avanza lentamente mientras el universo envejece, pero que siempre guardará más secretos de los que podremos desentrañar. Así, el borde del universo no es una muralla ni un final abrupto, sino un horizonte cambiante donde el espacio y el tiempo se entrelazan. Más allá de él, el universo continúa, silencioso e invisible, recordándonos que, aunque nuestra vista llega lejos, el cosmos entero sigue siendo en gran parte un misterio esperando ser imaginado. Cuando observamos el cielo nocturno, parece que las galaxias lejanas están inmóviles, flotando en un universo silencioso. Pero en realidad, todo se está alejando de todo lo demás. No porque las galaxias estén viajando a través del espacio, sino porque el propio espacio entre ellas se está expandiendo. Este fenómeno, conocido como expansión cósmica, fue una de las revelaciones más profundas del siglo XX, y su huella está grabada en la luz que nos llega desde los confines del universo. La historia comienza con Edwin Hubble, quien en la década de 1920 descubrió algo asombroso. Las galaxias más lejanas se alejan de nosotros, y lo hacen a una velocidad proporcional a su distancia. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esta relación, llamada ley de Hubble, se expresa con una simple ecuación. UE igual a hc0 por d, donde v es la velocidad de recesión, h0 es la constante de Hubble y d es la distancia. Pero detrás de esa fórmula se esconde una verdad más profunda. El universo entero está en expansión. Es importante entender que no se trata de una explosión en la que las galaxias se mueven a través del espacio como fragmentos de una gran detonación. En realidad, es el propio espacio el que se estira, llevando consigo a las galaxias como si fueran puntos en la superficie de un globo que se infla. Desde la perspectiva de cualquier galaxia, las demás parecen alejarse, y cuanto más distante está una, más rápido se separa. Esta expansión no tiene un centro ni un borde. Ocurre en todas partes al mismo tiempo. Uno de los efectos más visibles de esta expansión es el corrimiento al rojo, redshift. Cuando la luz viaja por el espacio en expansión, sus ondas se estiran junto con él. Cuanto más se estira el espacio, mayor es la longitud de onda de esa luz. Dado que las longitudes de onda más largas corresponden al color rojo del espectro visible, decimos que la luz se corre hacia el rojo. Este fenómeno es similar al efecto Doppler que ocurre con el sonido. Cuando una ambulancia se aleja, su sirena suena más grave porque las ondas sonoras se alargan. En el cosmos, la expansión hace lo mismo con la luz. Gracias a este corrimiento al rojo, los astrónomos pueden medir la velocidad con la que una galaxia se aleja y a partir de ella, estimar su distancia. En cierto modo, la luz de las galaxias lejanas actúa como una cinta transportadora cósmica. Mientras viaja hacia nosotros, el universo continúa expandiéndose, y la longitud de onda de esa luz se va estirando cada vez más. Cuanto más tiempo tarda en llegarnos, más rojo aparece su espectro. Sin embargo, la expansión no afecta por igual a todo el cosmos. A escalas locales, como dentro de una galaxia o incluso entre galaxias cercanas, la gravedad domina. Por eso, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, a pesar de la expansión general del universo, están acercándose lentamente y algún día colisionarán. La expansión cósmica solo se impone a escalas gigantescas,
donde la gravedad ya no puede mantener unidas las estructuras. Por eso decimos que la expansión es global, pero no local. El flujo de Hubble, entonces, describe el movimiento promedio de las galaxias a gran escala, impulsado por la expansión del espacio. A distancias pequeñas, ese flujo se distorsiona por las velocidades peculiares, los movimientos locales debidos a la atracción gravitatoria. Pero más allá de unos pocos cientos de millones de años luz, el patrón se vuelve claro. Todas las galaxias participan en la expansión. El corrimiento al rojo también nos permite mirar hacia atrás en el tiempo. Cuanto más se aleja una galaxia, más antigua es la luz que nos envía. Algunas de las galaxias más lejanas observadas hoy tienen un corrimiento al rojo tan extremo que su luz ha viajado más de 13.000 millones de años antes de alcanzarnos. Esa luz nos muestra cómo era el universo cuando apenas comenzaban a formarse las primeras estrellas y galaxias. Con el paso del tiempo, la expansión del universo no ha sido constante. Al principio, la gravedad frenaba la expansión, pero hace unos 5.000 millones de años, la energía oscura comenzó a dominar, acelerando el proceso. Hoy, las galaxias lejanas se están alejando cada vez más rápido, y su luz se estira tanto que en el futuro se volverá indetectable. El flujo de Hubble y el corrimiento al rojo son, en esencia, los relojes y las reglas del universo. Nos permiten medir la edad, el tamaño y la evolución del cosmos con notable precisión. Y también nos recuerdan algo poético. Cada galaxia que vemos es una ventana al pasado, y la expansión del espacio es el latido constante de un universo que sigue creciendo, silencioso, hacia horizontes que nunca podremos alcanzar del todo. A finales del siglo XX, los astrónomos hicieron un descubrimiento sorprendente. La expansión del universo no se estaba desacelerando, como se esperaba debido a la gravedad, sino que estaba acelerando. Este hallazgo revolucionario cambió nuestra comprensión de la cosmología y llevó a la introducción de un concepto totalmente nuevo: la energía oscura, una fuerza misteriosa que domina el universo y provoca que el espacio se estire cada vez más rápido. El descubrimiento se basó en la observación de supernovas tipo Ia, estrellas que explotan con una luminosidad uniforme y sirven como velas estándar para medir distancias cósmicas. Al comparar su brillo aparente con sus corrimientos al rojo, los astrónomos notaron que las supernovas lejanas estaban más débiles de lo esperado. Esto solo podía significar que el universo se estaba expandiendo más rápido de lo previsto. De manera inesperada, la gravedad de toda la materia, visible y oscura, no era suficiente para frenar la expansión. Algo más estaba empujando el cosmos desde dentro. Esta fuerza misteriosa se llama energía oscura y constituye aproximadamente el 70% de la densidad de energía total del universo. Aunque aún no sabemos qué es exactamente, su efecto es claro. Separa las galaxias a un ritmo cada vez mayor. La aceleración implica que regiones del universo que hoy podemos observar algún día quedarán fuera de nuestro alcance. En otras palabras, existen horizontes de eventos, límites más allá de los cuales nunca podremos recibir señales, sin importar cuánto tiempo pase. El horizonte de eventos es diferente del horizonte de partículas. Mientras que el horizonte de partículas nos indica la distancia máxima de la luz que ha tenido tiempo de llegar desde el Big Bang, el horizonte de eventos depende de la expansión futura. A medida que la energía oscura estira el espacio, muchas galaxias se alejarán tan rápido que su luz no podrá alcanzarnos jamás. Esto significa que partes del universo ya están efectivamente aisladas causalmente de nosotros.
La aceleración cósmica tiene implicaciones profundas. Primero, limita lo que podemos estudiar. Incluso con telescopios infinitamente potentes, algunas regiones seguirán fuera de nuestro alcance. Segundo, sugiere que el universo observable es solo una fracción de todo lo que existe. Más allá de nuestro horizonte puede haber galaxias, cúmulos y estructuras que nunca conoceremos. Y finalmente, plantea preguntas fundamentales sobre el destino del cosmos. Si la aceleración continúa, eventualmente, en un futuro lejano, las galaxias distantes desaparecerán del cielo, dejando solo los sistemas ligados gravitacionalmente, como nuestra propia Vía Láctea y sus vecinas más cercanas. En resumen, la aceleración cósmica nos muestra que el universo no solo se expande, sino que la expansión se vuelve imparable. La energía oscura domina el cosmos, definiendo límites invisibles más allá de los cuales la luz y cualquier señal futura nunca podrán alcanzarnos. Este descubrimiento no solo amplía nuestra comprensión del universo, sino que también nos recuerda que, aunque observemos millones de galaxias, hay vastas regiones que permanecerán eternamente ocultas. Cuando hablamos del borde del universo, es fácil imaginar una muralla o un límite físico donde termina todo. Sin embargo, el universo probablemente no tiene un borde físico. El espacio mismo puede extenderse indefinidamente. Lo que sí existen son horizontes observacionales, límites impuestos por la finitud de la velocidad de la luz y la expansión del espacio. Estos horizontes determinan lo que podemos ver y lo que nunca podremos alcanzar. El primero de estos límites es el horizonte de partículas, que define el radio máximo desde el que la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. Más allá de este límite, aún existe materia y energía, pero su luz no ha llegado a nosotros. Todo lo que vemos en el universo observable está dentro de esta esfera, cuyo radio es actualmente de unos 46.000 millones de años luz. El horizonte de partículas, por tanto, no indica un borde real, sino un límite temporal de observación. Por otro lado, existe el horizonte de eventos, que depende de la expansión futura del universo. Debido a la aceleración causada por la energía oscura, algunas regiones se están alejando tan rápido que la luz que emitan ahora nunca alcanzará la Tierra, ni siquiera dentro de miles de millones de años. Este horizonte establece límites de causalidad. Lo que ocurre más allá de él es inaccesible para nosotros de forma permanente. Mientras que el horizonte de partículas se basa en la historia pasada del cosmos, el horizonte de eventos proyecta el alcance máximo posible hacia el futuro. Es importante notar que estos horizontes no son bordes físicos. No hay una pared ni un límite sólido. Simplemente representan fronteras de información. Todo lo que ocurre más allá de estos límites permanece fuera de nuestro alcance y observación. Desde cualquier otro punto del universo, estos horizontes serían diferentes. Cada observador tiene su propio horizonte de partículas y horizonte de eventos centrados en su posición. Esto subraya un principio fundamental de la cosmología moderna. El universo no tiene un centro privilegiado. Todos los puntos experimentan límites observacionales similares. En la práctica, esto significa que nuestro universo observable es solo una ventana limitada. Mientras el espacio puede continuar indefinidamente, nuestras observaciones se restringen a las regiones dentro de los horizontes. Además, la aceleración cósmica sugiere que esta ventana se reducirá efectivamente con el tiempo. Las galaxias lejanas se alejarán más rápido de lo que su luz puede alcanzarnos, dejando un cielo cada vez más vacío en escalas gigantescas. En resumen, el borde del universo y los horizontes
Son conceptos distintos, pero complementarios. El universo puede ser infinito y no tener un límite físico. Sin embargo, la luz y la información solo pueden viajar hasta ciertos puntos, definidos por el horizonte de partículas y el horizonte de eventos. Estos horizontes establecen los confines de nuestro conocimiento, recordándonos que aunque el cosmos sea inmenso, nuestra percepción de él siempre estará limitada por la velocidad finita de la luz y la expansión dinámica del espacio mismo. Si pudiéramos viajar a la región más lejana que nuestro telescopio puede detectar, lo que veríamos sería un cosmos completamente distinto al que observamos en nuestro vecindario galáctico. Allí, la luz que nos llega ha viajado durante casi 13,8 mil millones de años, atravesando el universo en expansión y transformándose en el proceso. Esta luz está marcada por un corrimiento al rojo extremo, un estiramiento de sus ondas que las desplaza hacia longitudes mucho mayores de lo que eran originalmente. Uno de los principales emisores de información desde ese límite es la radiación cósmica de fondo, CMB, el eco del Big Bang. Esta radiación, que se originó apenas 380.000 años después del nacimiento del universo, es increíblemente uniforme, pero muy tenue. Debido a la expansión del cosmos, su longitud de onda se ha alargado tanto que ahora corresponde a la región de microondas del espectro electromagnético. Si pudiéramos ver esta radiación con nuestros ojos, aparecería como un resplandor extremadamente rojo, casi imperceptible, que cubre todo el cielo. Este es, de hecho, el fondo más antiguo que podemos observar, una verdadera fotografía del universo bebé. Además del CMB, las galaxias más lejanas nos muestran un universo en formación. La luz de estas galaxias está tan desplazada al rojo que incluso los telescopios más sensibles deben usar infrarrojo lejano para detectarla. Estas galaxias aparecen como manchas difusas y rojizas, pequeñas y débiles, porque su luz ha viajado por distancias inimaginables y ha sido diluida por la expansión del espacio. La información que recibimos de ellas nos permite reconstruir cómo era el universo cuando apenas empezaban a formarse las primeras estrellas y cúmulos galácticos. Al mirar hacia el borde observable, también encontramos limitaciones físicas y tecnológicas. Por un lado, incluso con instrumentos perfectos, no podemos detectar objetos cuya luz no ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. Estamos confinados por el horizonte de partículas. Por otro, la sensibilidad de nuestros telescopios impone un límite adicional. Las galaxias más débiles y distantes podrían existir, pero sus fotones son tan escasos que simplemente no los podemos captar. Así, el borde observable no es un límite físico del universo, sino una frontera de luz y tiempo. Cada fotón que nos llega desde allí lleva consigo información sobre el pasado profundo del cosmos. Pero más allá de ese horizonte, la materia y la energía permanecen invisibles, aisladas por la expansión y el paso del tiempo. Mirar hacia el borde observable es, en esencia, mirar hacia los albores del universo, hacia un estado primitivo donde la luz apenas comenzaba a viajar y las primeras estructuras estaban naciendo. El destino a largo plazo del universo está estrechamente ligado a la energía oscura, la fuerza responsable de la aceleración cósmica. Si la energía oscura continúa dominando, el universo se expandirá cada vez más rápido, separando las galaxias a un ritmo que eventualmente hará que muchas de ellas queden fuera de nuestro alcance observable. Dentro de decenas o cientos de miles de millones de años, nuestro cielo local podría verse radicalmente distinto. Solo las galaxias gravitacionalmente ligadas a la Vía Láctea
permanecerán visibles. Todo lo demás se alejará demasiado rápido para que su luz llegue a nosotros. Este fenómeno crea lo que los cosmólogos llaman un aislamiento galáctico. Las galaxias lejanas desaparecerán gradualmente del cielo, dejando un horizonte de eventos más estrecho alrededor de nuestro propio grupo local, la Vía Láctea y Andrómeda, que eventualmente se fusionarán para formar una sola galaxia gigante. El resto del universo, aunque aún exista, será completamente inaccesible a la observación, como islas aisladas en un océano interminable de vacío. Con el tiempo, la expansión acelerada conducirá a un escenario conocido como muerte térmica del universo. La energía disponible disminuirá progresivamente, las estrellas se apagarán y el gas necesario para formar nuevas estrellas se agotará. Las galaxias sobrevivientes quedarán formadas principalmente por estrellas envejecidas, agujeros negros y remanentes estelares. El cosmos se convertirá en un lugar cada vez más frío y oscuro, donde la radiación se diluirá hasta niveles imperceptibles. La aceleración también implica que muchas regiones actuales del universo observable se perderán para siempre de nuestra vista. Las galaxias que hoy brillan débilmente podrían desaparecer de los telescopios futuros simplemente porque su luz nunca podrá atravesar el espacio que se está expandiendo a velocidades superiores a la de la luz entre ellas y nosotros. Así, incluso los mapas galácticos que hoy construimos serán incompletos para futuras civilizaciones cósmicas. En este futuro lejano, el universo se volverá un archipiélago de estructuras aisladas, con cúmulos y supercúmulos que permanecen visibles solo en su entorno local, mientras que el resto del cosmos se desvanece de nuestra percepción. La expansión acelerada, impulsada por la energía oscura, transforma el cosmos en un lugar de silencio, oscuridad y aislamiento, recordándonos que el universo observable es solo un instante en su historia infinita, y que gran parte del contenido cósmico seguirá siempre más allá de nuestro alcance. El universo que observamos hoy es vasto e impresionante, pero la cosmología moderna sugiere que podría ser solo una porción de algo mucho más grande y complejo. Los escenarios alternativos y especulativos que los científicos proponen, basados en física teórica y modelos cosmológicos avanzados, amplían enormemente nuestra comprensión de lo que podría existir más allá de nuestro horizonte observable. Estos escenarios no solo desafían la idea de un borde físico del universo, sino que también cuestionan la noción misma de límites definitivos en el cosmos. Uno de los modelos más discutidos es el de la inflación eterna. Según esta teoría, la inflación cósmica, la expansión ultrarrápida que ocurrió inmediatamente después del Big Bang, no se detuvo de manera uniforme en todo el universo. En algunas regiones, la inflación terminó, dando lugar a universos como el nuestro, con galaxias, estrellas y planetas. Pero en otras regiones, la inflación continúa de forma indefinida, generando nuevos universos burbuja que emergen constantemente de este espacio inflacionario. Cada burbuja podría tener leyes físicas ligeramente diferentes, valores distintos de las constantes fundamentales e incluso dimensiones adicionales. Desde esta perspectiva, nuestro universo observable sería solo una pequeña burbuja dentro de un vasto multiverso inflacionario. No habría un borde real en sentido físico. Más allá de nuestro horizonte de partículas, habría otras burbujas, cada una con su propia historia y estructura. El concepto de multiverso se extiende más allá de la inflación eterna. En algunas versiones de la teoría de cuerdas, existen innumerables universos paralelos, cada uno con características físicas únicas.
Algunos podrían ser similares al nuestro, mientras que otros tendrían leyes de la física completamente distintas, donde la gravedad, la luz o incluso el tiempo funcionarían de manera diferente. En un escenario así, preguntar dónde está el borde del universo se vuelve casi irrelevante. Nuestro universo observable no sería más que un pequeño fragmento dentro de un paisaje cósmico mucho más grande y diverso. El borde, si es que existe alguno, sería simplemente la frontera de nuestra burbuja, pero otras regiones continuarían más allá de ella, inalcanzables y posiblemente incomprensibles para nosotros. Otra posibilidad especulativa involucra constantes cosmológicas cambiantes. La constante cosmológica, que actualmente asociamos con la energía oscura, podría no ser realmente constante en todas partes ni para siempre. Algunos modelos sugieren que su valor podría variar con el tiempo o en diferentes regiones del espacio, afectando la velocidad de expansión y la formación de estructuras. Si la energía oscura fuera más intensa en ciertas áreas, la expansión acelerada podría crear regiones aisladas aún más rápidamente, mientras que en otras zonas podría ser más lenta, permitiendo la formación de estructuras más densas. En este escenario, el concepto de un borde se vuelve difuso y dependiente de cómo cambia la energía oscura en distintas regiones del cosmos. La frontera no estaría determinada por la geometría del espacio, sino por la dinámica de la expansión local. Incluso la forma global del universo plantea preguntas sobre los límites. El universo podría ser infinito y plano, extendiéndose sin fin en todas direcciones, o podría tener una curvatura cerrada, formando una especie de esfera cósmica donde viajar en línea recta eventualmente nos llevaría de regreso al punto de partida. En un universo infinito no hay borde físico. Siempre habría más espacio y más galaxias más allá de donde podamos mirar. En un universo cerrado, aunque el espacio total sea finito, tampoco habría un borde en el sentido convencional, sino que cada punto estaría conectado a todos los demás a través de la geometría del espacio. Los escenarios especulativos también tienen implicaciones para la causalidad y la observación. En un multiverso inflacionario, por ejemplo, nunca podríamos comunicarnos ni recibir señales de otras burbujas. No habría forma de traspasar el horizonte inflacionario, y la información de esos otros universos permanecería eternamente inaccesible. Esto redefine lo que entendemos por universo, no como un único espacio homogéneo, sino como un conjunto de regiones desconectadas, cada una con su propia física interna. Lo fascinante de estas ideas es que todas ellas muestran que el borde del universo observable no implica un límite real. Lo que percibimos como frontera depende de la velocidad finita de la luz, la expansión del espacio y la energía oscura. Más allá de nuestro horizonte, podría haber regiones infinitas, universos paralelos, o territorios cósmicos donde las constantes físicas cambian. La noción de un borde físico se convierte en un concepto relativo. No existe una pared final, sino un límite de percepción, un horizonte que marca hasta dónde podemos ver y experimentar. En última instancia, los escenarios alternativos y especulativos amplían nuestra visión del cosmos. Nos recuerdan que el universo observable es solo una pequeña fracción de lo que podría existir. Cada modelo, ya sea de inflación eterna, multiverso o constantes variables, subraya que el cosmos podría no tener un borde real, sino fronteras definidas únicamente por la luz, la gravedad y la expansión. Este pensamiento no solo desafía nuestra intuición, sino que también inspira una profunda admiración
por la inmensidad y complejidad de todo lo que el universo, y posiblemente los universos, contienen. Cuando miramos atrás, a esa cadena de instantes que fue moldeando el cosmos, lo que queda es una sensación de asombro sereno. Un universo que no comenzó con paredes ni límites visibles, sino con procesos, expansión, enfriamiento, fluctuaciones cuánticas, que fueron trazando la arquitectura de todo lo que existe. Desde el calor primigenio hasta las redes de galaxias, cada etapa fue una pequeña transformación, casi imperceptible en su inicio, pero con consecuencias gigantescas con el paso del tiempo. Esa misma lentitud y esa sucesión de pequeños cambios nos invita a adoptar una mirada distinta. No buscamos un final dramático ni un borde tangible, sino hilos invisibles que conectan el pasado con el presente. La radiación fósil nos habla del universo bebé. Las primeras estrellas encendieron la noche eterna. La materia oscura tejió el armazón, y la energía oscura está dibujando ahora los límites de lo observable. Todo ello no es un relato de cierre, sino una historia en curso, escrita en escalas que desafían la prisa humana. Para quien escucha en la penumbra, acostado o dejando que los ojos se cierren, hay belleza en esa continuidad. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado por procesos cósmicos que ocurrieron hace miles de millones de años. Cada galaxia en el cielo es un capítulo de una novela cuya extensión excede cualquier libro. La inmensidad no es sólo una medida de distancia, sino una invitación a la humildad. Entendemos mucho, pero siempre habrá más por imaginar y por sentir, y sin embargo, incluso con sus misterios, el cosmos ofrece consuelo. Las mismas leyes que permitieron la formación de estrellas y mundos son las que hacen posibles las historias que contamos hoy. La ciencia nos da mapas cada vez más precisos, pero la sensación de misterio permanece intacta, y es ese equilibrio entre conocimiento y asombro el que convierte la contemplación del universo en una experiencia casi poética. Al cerrar este capítulo, te invito a llevarte una idea sencilla y tenue. No existe un muro ni una fuera visible. Existe, en cambio, una frontera de luz, nuestro horizonte, que nos recuerda que mirar al cielo es mirar atrás en el tiempo. Esa imagen, serena y profunda, puede acompañarte mientras te relajas y te deslizas hacia el sueño. Si prefieres escuchar estas narraciones sin anuncios y con más calma, puedes descargar las versiones completas en el enlace que aparece en la descripción del video. Ahí encontrarás los audios preparados para escucharlos en cualquier momento, perfectos para acompañar tu descanso o para revisitar la historia cósmica sin interrupciones. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si disfrutaste esta narración y quieres más historias del universo contadas para dormir, suscríbete al canal, activa las notificaciones y regálanos un like. Así ayudarás a que haya más contenidos tranquilos y bien documentados. Buenas noches y hasta la próxima búsqueda entre las estrellas.